buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más en esta propuesta de una charla larga, distendida, amable, con personas a las que nos interesa conocer un poco más. También saben que por el mes de mayo estamos grabando el programa en los estudios de Trimax Live. A quienes, si no lo hicieron, les recomiendo ya entren en YouTube, Trimax Live, y se suscriben. Van a enterarse de todas las novedades de la productora, de todos los programas de streaming que se hacen allí, entre otros, La Mar en Coche. Y bueno, aquí en los estudios de Trimax Live estamos grabando Seré Curioso, mientras preparamos la nueva escenografía que en breve verán en la pantalla de BTV. Esta noche voy a conversar con una joven música uruguaya que, bueno, ya ha dejado de ser una promesa para ser una realidad, que tiene unos cuantos premios a cuestas y queremos conocerla, como decía, un poco más. Así que Florencia Núñez, muy buenas noches, ¿cómo andás? Muchas gracias, un placer, gracias por la invitación y bueno, precioso el estudio además. La verdad que sí. A ver, Rochense orgullosa, ¿cómo dirías que fue tu niñez? Papá bancario, jubilado, ahora jubilado, papá bancario, madre escribana. ¿Cómo fue la niña Florencia en Rocha? Bueno, una niña muy feliz. En casa, mi familia nos daba, obviamente, ¿no? Todas las... Ahí te vemos, chiquita. Ahí con mi vieja, mira. Nos daban todo. Yo creo que nuestros padres se desvivían mucho por nosotros. Nos exigían un montón también, obviamente, ¿no? Estudiar, formarnos, ser disciplinados, pero también teníamos como mucha libertad. Viste que en los pueblos del interior, sobre todo, o cuando yo crecí... Soy del interior también, así que... Viste que el pueblo tiene como esa cosa que uno juega afuera y va a la placita y se hace los amigos y no necesariamente, cuando vas creciendo, vas tomando como tus libertades por ahí más pronto quizá que los chicos de las ciudades capitales, ¿no? De las grandes ciudades. ¿Abanderada? Abanderada, escolta, en la escuela escolta, en el liceo sí abanderada. Está bien. Pero yo fui sí, escolta también en la escuela. Sí, aparte era un sistema de votación, era un poco, o sea, no era por calificación, pero la verdad es que... Ahí vemos al escolar, mira. Mira, ahí está con la moña, eso debía tener 6 años por ahí. Así que sí, fui a la escuela pública, la escuela José Pedro Varela, número 2 de Rocha, que me quedaba súper cerca de la casa, y después fui al Liceo 1, también público, hice todo el liceo ahí. Y sí, era tal cual, o sea, muy, muy estudiosa, siempre como cumpliendo y súper respetuosa, jamás una de más, ¿viste? Como, así que sí, son años como que los recuerdo como así, felices. O sea, a mí no me disgustaba para nada el estudio, al contrario, lo disfrutaba. Bien. Sí. Y a los 18 años te mudaste a la capital para estudiar licenciatura en comunicación. Podríamos decir, a esta altura podría ser colega perfectamente. No, en realidad yo soy licenciada y además soy posgraduada. Está bien, pero... O sea, no lo... No, digo que podría ser colega porque quizás te tirabas a la publicidad. Lo que te interesaba era el periodismo. Me gustaba escribir. Creo que me gustaba escribir y ahí como que o sea, evidentemente lo que me gustaba escribir eran historias, contar historias. Bien. Y como que durante la carrera... Tenemos un punto de contacto ahí. Claro, y durante la carrera fui como buscando cuál era la manera en que más me sentía cómoda, donde más disfrutaba. Estuve también con el cine bastante, trabajando durante la carrera, ¿no? Tratando de experimentar ahí. Con la escritura, con la narrativa, con el periodismo, o sea, un poco de todo, menos publicidad y corporativo, que por ahí no era tanto lo que me atraía, pero sí entendía que de todas las ramas que tiene la carrera, que es como una carrera muy versátil, ¿no? Sí. Hoy por hoy veo a mis compañeros de generación y todos hacemos cosas muy diferentes y es como que estudiamos lo mismo, ¿no? Eso es curioso. Sí. ¿Y posgraduada me decías? Posgraduada en Dirección de Comunicación, ahí sí ya estaba más... Tengo el mismo posgrado. Mirá, ahí de la Universidad de Montevideo. No, en mi caso, no importa, en el exterior, pero sí. Bueno, pero es un posgrado nuevo. Estaba valorando mucho el posgrado en Dirección de Comunicación. Sí, porque tenía que ver, yo ahí trabajaba en comunicación corporativa, entonces ahí es como que también decía, bueno, voy a aprovechar este tiempo. Está bien. Al paralelo que hacía música y sacaba los discos y tal, voy a aprovechar este tiempo para tener ahí un plus. No sabía a dónde me iba o sea, hasta el día de hoy no sé la vida que me depara, pero es cierto que cuando tenía 25 años, 26 años, tenía todo por hacer, entonces no le tenía mucho miedo a nada, ni a estudiar, ni a ponerme objetivos. Sí. ¿Y la música cómo nace? ¿O dónde nace? ¿Nace en el coro de la escuela? ¿Nace cuando tu viejo te regaló su guitarra? ¿Cuando terminaste de estudiar inglés? ¿Cuándo?
Bueno, un poco, siento que la tuve un poco siempre, pero Ajá. como que hasta que no di como el verticalazo, yo como que era siempre como muy respetuosa con las cosas que mis padres me sugerían o me animaban a hacer, como el deporte, hice un montón de tiempo, natación, básquet, handball, fútbol, jugué a todo. Y cuando pegué como el verticalazo de, che, ahora estos 2 años y medio que me quedan, después que terminé inglés, terminé hasta FIRST, que era como el... Hasta acá, hasta que no haces esto, no terminás inglés. Era como imposible. Los 3 No se hermanos. deja esto. Los 3 hermanos lo mismo, era como una cosa muy pareja para los 3. Ahí fue como, bueno, che, ahora es mi turno de elegir qué es lo que quiero hacer yo. Ahí mi mamá me llevó a lo de Enrique Cabrera, que siempre digo lo mismo, es como un mojón súper importante en mi vida, como a nivel editorial, a nivel artístico y ético también. Y ahí en lo de Enrique empecé como a tomar las primeras clases de guitarra, tenía 15 años. Llegué a mitad de año, o sea que el resto del grupo ya había avanzado y yo estaba ahí un poco atrás, pero igual me animaba. Iba para adelante y eso Enrique dijo, mira qué interesante. Y enseguida, a los poquitos meses, poquitas semanas de tener como acordes, empecé a escribir canciones. Y ahí es como que eso naturalmente encontró su lugar y lo fui como explorando y tal. Y bueno, y ahí estamos. Muy bien. ¿Y le agarraste rápido la mano a la guitarra o antes probaste con otro instrumento? Creo que siempre como que entendí que la voz era mi principal instrumento. Lo que pasa que para poder sacar la voz tenía que tener algún tipo de base armónica, ¿no? De acompañamiento. Y la guitarra parecía algo, no sencillo, sino como bastante alcanzable, ¿no? Asequible. Y bueno, me fui como tirando para ahí. Y sí, no sé si le agarré la mano rápido o no, sino que me gustaba tanto que como que no entendía que no me pudiera salir algo, ¿viste? Como que enseguida le buscaba hasta que no lo encontraba. Estaba muchas horas en casa tocando y sacando canciones. Ya había internet en ese momento, así que uno podía bajar canciones de internet y sacaba las nomenclaturas, qué significaban, ¿viste? Era como muy, muy curiosa, buscaba mucho lo que me interesaba y como que perfilaba para ahí. Bien. A los 20 años, en 2011, lanzaste tu primer EP o mini álbum, podríamos decir, que yo miraba el nombre, parece nombre de disco de Franny Glass. Se llamó Estas canciones no están en ningún disco. ¿Cuál fue la idea de ese primer EP que se distribuyó por internet, además? En SoundCloud, que era una plataforma que en ese momento se usaba mucho y que los artistas teníamos como... me acuerdo la primera vez que no sé, Martín Buscaglia me comentó algo ahí, Julieta Venegas, no sé, y yo como, ¿qué está pasando? Y bueno, la idea era que había dado un concierto en el balneario La Coronilla, ese verano de 2011, que había armado para esa ocasión una banda que me acompañaba, que eran mi amigo Santiago Miraglia en el piano, que hasta el día de hoy toca conmigo, y otros amigos más de Rocha, amigos de él y amigos nuestros, amigos en común, músicos de diferentes generaciones y edades, porque me había contratado la Intendencia de Rocha para hacer como espectáculo local antes de Laura Canobra, que venía después con su banda. Y fue como, bueno, vamos a hacerlo, y le hablé con los chicos y armamos este grupo y ensayamos. En verano preparamos mis canciones, que yo ya tenía y venía tocando acá en Montevideo, qué sé yo, y en verano en La Paloma tocaba en bares, así, ¿no? Como muy, muy desde abajo, ¿no? Y me acuerdo que armé ese grupito y el show que dimos, ahí tocamos Que Planetes para el Sábado, todas esas canciones. La gente venía después del show y me preguntaba, quiero comprar el disco, ¿cómo hago? Claro. Y yo le decía, no señora, no hay disco, no hay nada todavía, pero ya... Ya va a venir. Bueno, a propósito, si ese EP o mini álbum fue el puntapié inicial, podemos decir que 3 años después, cuando sacas tu primer álbum, fue el primer gol. Y ya estoy hablando de Mesopotamia, editado por el sello independiente La Nena Discos. ¿Cómo lo ves a la distancia? ¿Qué significa ese disco en tu carrera, tu primer disco? Bueno, la verdad es que ese disco significa como un... Claro, yo me veo ahí tan niña, ¿viste? Como que Claro. Es impactante verse uno tan chico, ¿no? Es muy fuerte, porque además no siento que haya sido hace tanto, pero pasó Claro, un montón. para uno fue ayer. Pero es que además cuando uno hace su camino, te pasará a ti también, uno es muy consciente de cada paso que ha dado y de cada cosa que ha hecho, cuánto sacrificio le ha tomado, o sea, Sí. Pero otro por ahí te ve y con la otra perspectiva y te mira y es tipo, che, qué montón. Y uno es como, bueno, llevas esa mochila a cuesta, ¿no? Y ese disco fue como una concreción
muy linda, muy genuina y muy naif también, de decir, che, yo necesito tener un álbum que certifique que yo me voy a dedicar a esto y esto es lo que voy a hacer. Bien. Y me acuerdo en ese momento pedí ayuda al FONAM, me presenté a FONAM me apoyó, ahí está la tapa del disco, muy, muy niña, muy como no sé, como lindo, como un poco infantil, pero eso fue todo, lo hicimos con la ayuda de muchos amigos, mucha gente y mucha gente que se prendió y que lo invité, bueno, el propio Martín Buscaglia que cantó, Popo Romano que tocó y grabó unas cosas, cuerdas, vientos, de todo, ¿no? Es como que es como unas pinceladas de cada cosa, de cómo yo me empezaba como a formar y a forjar en una forma de construir mi música y mi camino, ¿no? Es un disco que quiero mucho y a la vez que me da entre vergüenza y ternura, ¿viste? Como una cosa intermedia, como que no me pondría a oírlo, pero a la vez es como, ay, mira la voz, la voz que tenía. Mi primer libro. Es como, es eso, no es como dejar, pero sin ese... Lo querés, pero capaz que si lo escribieras hoy lo harías distinto. Pero ¿sabes qué pasa? Sin ese disco yo no hubiera hecho este otro. Exacto. Entonces todo son eslabones de la misma cadena y hay que entenderlos como tal. Es un eslabón muy pasado, pero igual es importante, porque permitió que viniera el siguiente. Y mal no le fue, ganaste tu primer Graffiti como mejor disco indie. Empezaste a tocar con otros músicos, decías Martín Buscaglia con Popo Romano, más acá en el tiempo con No Te Va a Gustar. Quiero preguntarte si, por ser mujer, sentís que has tenido más dificultades en crecer en tu carrera. Bueno, es que yo no lo veo así como tan directamente. Nadie me dijo, ay, no te voy a contratar por mujer, o no, y ni tampoco al revés. Es como pero que... quizás sentís que tenés escollos extras que un varón y probablemente, caucásico no los tiene. Probablemente porque además siento que también hay como un nivel... Creo que a las mujeres históricamente se nos ha exigido de otra manera para demostrar que es bueno lo que haces. No solamente tiene que estar bueno, tienes que haber cantado bien, tocado los instrumentos bien, demostrar que sabes de música, aprender a producir, saber de sonido, porque no es lo mismo no saber que saber. Uno puede hablar más a la par con un técnico o una técnica. Verte bien, dedicarle tiempo a tu estética. Hoy los hombres también lo hacen, sí, pero te lleva un par de horitas de preparación. Sin ir más lejos, yo de las 9 de la mañana estuve en la peluquería para estar así. Entonces lleva mucho tiempo la preparación y eso es algo que es inherente a dedicarte a algo público. Está bien. En la música también pasa y no creo que haya sentido o tenido como el freno de alguien por ser mujer, sino simplemente que por ahí hay cosas que van como por carriles que son tan, a veces, está el entramado que lleva, ¿no? Porque yo te hablo desde mi lugar porque no sé cómo es ser desde otro lugar. Entonces como lo tengo demasiado naturalizado y es tanto parte de mi vida ser mujer y dedicarme al arte que bueno. Además, una cosa es hoy en el 2025, bueno, también. Otra cosa, no sé, enseguida de la salida de la dictadura, bueno, ¿no? Era otra la dificultad añadida por el contexto histórico. Totalmente, y mis colegas que han pasado por todo eso lo saben. Ellas sí que realmente fueron punta de lanza para esto. Yo ahora soy una más de un montón, de un pelotón que venimos. Que también sabes que le abrís puertas a las que vienen detrás, ¿no? Que siempre pasa y está buenísimo que pase. Claro que sí. Vamos a una pequeña pausa. Estamos charlando con la cantautora rochense Florencia Núñez en la noche de Seré Curioso. Ya venimos. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata.
tus encantos, qué tonta fui, por eso ahora canto a viva voz. ¿Esto era palabra clásica? Sí, mi segundo disco. En ese video estábamos en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires presentando ese disco. Bien, bien. Hermoso Capaz momento. que podemos decirle a los productores, los que están ahí en el control, no amarreteen con la música, vamos a escuchar un poquito más a Florencia. Audio en vivo, 100% ese, ¿eh? A ver si la vemos. Ahí está. Se ve tan claro. Mientras la escuchamos de fondo, quiero decirles que llegó el préstamo para pasivos del Banco República con la tasa más baja y acreditación instantánea por eBrow para atención presencial en sucursales. Consulta en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Hablábamos de palabra clásica, tu segundo disco. ¿Cómo calificarías ese trabajo? ¿Notás una evolución en tu música respecto al primero, a Mesopotamia? Claro, fíjate, Mesopotamia es del 2014, se editó, y las canciones son bien anteriores, ¿no? De mis primeras épocas, algunas acá en Montevideo. Después el Palabra Clásica ya es como mucho más la producción, que estuvo a cargo de Guillermo Berta en esa ocasión. Fue el primer disco que produjo. Ese disco lo produjo solo, pero fue el primero en el que estuvo en la producción, digamos. Sin duda como que hay una evolución y hay también una búsqueda súper diferente a nivel de sonoridad, de la intención de las canciones. Tiene un rumbo mucho más pop el disco y trato de como deshacerme un poco de algunas rarezas que en el primero, obviamente por ser el primero, tenían como esas cosas que eran un poco imperfectas y no se encasillaban en ningún lado. Y acá como que la intención del Palabra Clásica era lograr un álbum que se escuchara acá, pero que pudiera ser un disco perfectamente de cualquier otro país de Latinoamérica, de habla hispana. Ajá. Y por todo, por el sonido, por la producción, por los instrumentos, la mezcla, el mastering, todo fue enfocado a eso, a lograr un disco de calidad, entre comillas, o de sonoridad internacional, o salir de una cuestión como más uruguaya de la concepción más de la música. Digamos. Sino como darle como un punch a eso. Creo que después el resultado, obviamente, ninguna música porque le des una búsqueda para afuera deja de ser de adentro, ¿no? Es bien uruguayo. Pero sí creo que luego ese disco sí sentí como que había logrado como un crecimiento en pila de cosas, desde lo compositivo, desde lo vocal, el trabajo en la voz, lo escucho mucho más nítido, había tomado más clases de canto. O sea, había como intentado como profesionalizado. Exacto, de a poco, pero sí es cierto que hay una intención. Por ese trabajo ganaste la categoría Mejor Compositora en los premios Graffiti. Fuiste la primera mujer en ganarlo, además. ¿Fue importante para vos ser la primera mujer en ganar el Graffiti en esa distinción? A Mejor Compositora. Creo que es un premio súper importante el de compositor, porque estamos hablando del que hace las canciones que una terna, que unos jurados deciden que son las mejores canciones del año, por lo cual ya es un montón. Pero a ver, yo siempre pienso lo mismo sobre las premiaciones. No dejan de ser opiniones de gusto de determinadas personas, que por su condición y profesión están muy expuestas a muchísimos estímulos musicales, conocen de la historia de la música, conocen de distintos géneros, están en permanente escucha, o por lo menos es lo que yo creo de esas personas, por lo menos las que conozco. Después, el gusto de cada uno, gustarle a todo el mundo, gustar más o menos, ahí ya escapa de la intención de uno a la hora de hacer música. Uno hace música con otra intención, que es gustarse uno mismo, sentirse bien, porque lo necesitas, porque te copa, ¿no? Y después si otro conecta, bueno, súper, mejor. Pero ese premio siempre pienso que tardó muchísimos años en ganarlo una mujer, ¿no? O sea, y que fui yo por una cuestión a veces creo que coyuntural. Subjetiva. Muy coyuntural. Bueno. Porque estábamos en un momento también donde claro, no tenía sentido que no hubiera habido ninguna compositora premiada. Nombremos compositoras uruguayas increíbles. Estela Mañones, Samantha Navarro, Rosana Tadei, Ana Prada, misma Canoura, o sea, Vera Sierra. Entonces, es imposible que no haya habido mujeres que lo valían. Pero las coyunturas a veces terminan de visibilizar o poner foco sobre personas o sobre obras
que por ahí de otra manera hubiera pasado, no digo que sin pena ni gloria porque estaría denostando mi propio trabajo. Entiendo a lo que va, que se corrige un error histórico. Exacto, si de alguna manera. Una forma, de alguna manera una sí. deuda que los graffiti o los premios en general Sí, tenían con las mujeres o compositoras. el país en general, pero también pienso que no por eso quiero decir que ese disco tenga canciones que no lo valgan, al contrario, creo que justo además de todo eso que acabamos de decir, lo valía. Además hay muy buenas canciones según yo que las hice, ¿no? Pero está muy mal tirarse flores, pero es un disco que me gusta mucho hasta el día de hoy. ¿Y qué te inspira, justamente hablando de la compositora, a la hora de escribir? Para el tercer disco no te lo voy a preguntar porque Sí. es clarísimo que te inspiró Tu Departamento, Rocha, pero primer y segundo disco, o ahora que estás promocionando Fe, ¿qué te inspira? ¿Qué cosas te hacen decir, va por acá? Yo creo que mi relación con la música en general tiene mucho tiene como una matriz que se va repitiendo a lo largo de los discos y las canciones. Entiendo que como te decía al principio, siento que soy más una contadora de historias que una poeta o no como algo con más peso o con más vuelo. Yo siento que las canciones que yo escribo cuentan historias. Uh-huh. Cualquiera de ellas... Una cronista. Exacto. Y como que en ese plan entiendo que cualquier cosa me inspira. Cualquier cosa que veo en la calle, cualquier cosa que escucho, que ni siquiera sé toda la historia, pero me la invento, ¿no? No necesariamente escribís sobre amor o desamor. No, ni siquiera, no. Y tampoco escribo tantas cosas 100% personales. A veces son cosas que le pasaron a alguien. O sea, tú me cuentas algo y yo por ahí me voy resonando con eso y al tiempo, por alguna razón me llega esa historia y me surge una idea. Bien. Entonces es muy curioso y es muy azaroso. Esto es muy misterioso. Te decía que para el tercer disco no te lo iba a preguntar, es bien claro, es elocuente, se llama Porque todas las quiero cantar, un homenaje a la canción rochense, y las letras hablan de paisajes, de escenarios, de personajes de Tu Departamento, Rocha. ¿Fue una idea tuya? ¿Alguien te lo sugirió? ¿Te pidió, che, y por qué no le haces un disco a tu tierra? ¿Cómo fue? Bueno, la cosa es así. Estábamos por hacer la presentación. Disco, perdón, es una obra que tiene dos patas, es disco y es documental, Disco y película. audiovisual, ¿no? Exacto. Estábamos por presentar Palabra Clásica, estábamos ensayando con el grupo y estábamos contentísimos con el resultado de ese disco, de cómo sonaban las canciones, de cómo estaba encarada la producción, el sonido, los arreglos. Y somos varios rochenses en el grupo. Y en una de esas yo les tiro, che, qué bueno que estaría si estas canciones rochenses que hemos cantado toda la vida y que están en nuestro imaginario colectivo sonaran de esta manera, como a mí me gusta hacer la música. Reversionadas por ti. Y dije, ¿qué pasaría si yo me adueñara, entre comillas, o tomara prestadas esas músicas que son tan conocidas, algunas, otras no tanto, pero que son tan identificables y tienen tanto que ver con el lugar, con su gente, y las trabajara de esta forma que trabajé este disco que acaba de salir? Y ahí uno de mis compañeros me dijo, te van a matar. Y yo dije, es que tanto me da, no pasa nada. Dije, si me matan. ¿Y por qué te matarían? Porque la gente a veces es muy arraigada con lo que ya conoce y que vos le cambies algo a lo que ya conoce le cuesta. Está bien. Es una cosa muy local. Tipo como pasó con el Zurdo Besio cuando interpretó el himno en el estadio. Bueno, no lo recuerdo tan patente a eso, pero seguro... Hablé con el Zurdo Cáncer de Curioso, fue él. Lo mataron, que destrozó el himno, que cómo hacer, que es una falta de respeto. Y fue una versión de él. Bueno, viste que está, y el zurdo que tiene una voz increíble, Sí, y bueno, sí. y yo claro, que si uno piensa, esas canciones de ese repertorio rochense son de un palo más bien folclórico. Y yo lo que hacía no tenía nada que ver con un palo folclórico. Acabo de hacer un disco 100% pop. Y era como, bueno, ¿cómo cruzar esta línea y que de aquí no se arme una línea de fuego, ¿no? Claro. Y ahí se me ocurrió exactamente esa idea, traer esas canciones a mi universo y ver qué les podía dar yo a esas canciones y naturalmente qué esas canciones me iban a dejar a mí, porque eso también pasó. Descuento Y- que tuviste el apoyo del gobierno de Rocha, del municipio del departamento. Sí, ¿no? a ver, se me ocurrió que era un buen momento para dejar registrado y dejar
generar como un pequeño acervo de la música del departamento y de los autores o los testigos o los protagonistas de esa etapa, de esa Es como formación de honrar canción. a determinados autores rochenses. Exacto, porque ¿no? algunos iba a tener la posibilidad de tenerlos y otros no, porque lamentablemente ya no están. Bien. Entonces dije, bueno, el momento es ahora, mientras que están los que están, ¿no? Está bien. Quiero mostrarle a los televidentes de qué estamos hablando. Vamos a darle un poquito de contexto. Apenitas 1 minuto y 25 del tráiler de esta película que narró, además, comunicadora Florencia Núñez, porque todas las quiero cantar, un homenaje a la canción rochense, para que se queden con ganas de ver el documental entero. Miren. Pocas cosas identifican al departamento de Rocha como la frase donde nace el sol de la patria. Entre la serranía y el palmar, la bravura oceánica y las calles angostas, se ha construido un legado de canciones del que hoy me siento parte. Te voy a contar cómo nació la canción. Dale. La trampa de Esa agua de la Laguna Negra no era negra, era cristalina. La laguna le dio el color de la piel de la indígena. La gente quedó tan impresionada como nosotros cuando la escuchamos por primera vez. Y Fernando dice, ¿la puedo grabar? Digo, grabar. Aunque no es tuya la canción, pero trasciende, te reconocen en esa canción. Nosotros salíamos a veces de clase Enrique y íbamos a un bar a tomar algo y a guitarrear. No deja de ser una comarca Rocha, así que nos estamos encontrando permanentemente a la vuelta de la esquina. ¿Cómo es que empieza la canción? Fuente de fulgores por saber. Los músicos aquí encontraban las canciones servidas en bandeja. Me conmovió tanto que cuando agarré la guitarra empezó a salir eso. Muy bien. Esto es solo un pedacito como para que al televidente le den ganas de ver la peli entera. ¿Dónde se puede ver? En mi canal de YouTube. En tu Florencia canal de Núñez. YouTube, ahí está. Está completo desde hace algunos meses, desde el año pasado. La dejamos finalmente. Hizo un recorrido lindo la peli, la verdad. En cines, estuvo bastante tiempo en cartel para una película documental tan de nicho, sobre un cancionero Sí. tan específico. Estuvo mucho en cartel, se repuso. Con la Cinemateca quedamos fascinados con el resultado. Y la gente, hicimos proyecciones itinerantes en Montevideo, en el interior. La verdad, fue un trabajo que la verdad me costó, sangre, sudor y lágrimas. Mucha vida puesta ahí. Pero es la típica cosa de cuando sos joven y tenés el impulso y las ganas de salir a mostrar tus raíces y a honrarlas. Sí. Eso es una cosa que se tiene una vez en la vida y la mía fue esa. Está bien. Bueno, nos vamos a la tanda escuchando Canción del Camaronero, uno de estos personajes que les decía aparece tanto en el disco como en el documental, a los que les cantó Florencia. La escuchamos y seguimos charlando con ella en minutos. La trampa de la laguna cerró su boca de arena. Llora el baliza su pena en lo arrastrar de la luna al ver su plata serena y en sus bordes arenosos arde un mundo de faroles. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo.
UTE, transformando con energía nuestro país. Creo que sí, creo que hay mucho que celebrar. Míralo así, estamos pero podríamos bien no estar. Claro que sé que gano a diario la lotería y la fe viaja a cuenta mía hoy también. Ahí ya estamos escuchando el último disco de Florencia Núñez. Antes, vean que me puse los lentes de Óptica Ruglio y quiero comentarles que este Día de la Madre en Óptica Ruglio se viene con un plus. Comprás una gift card y te sumamos un 25% extra. Por ejemplo, pagás 2.000 pesos para un regalo para tu mamá y mamá recibe 2.500 pesos para elegir lo que más le guste. Y eso no es todo, te regalamos unos lentes de sol por tu compra, porque mirar a mamá también tiene premio. Tu mirada, tu estilo, Óptica Ruglio, viví tus lentes. Y Florencia Núñez se va a llevar sus lentes de Óptica Ruglio. Muchas gracias. Al final del programa. Decía que estábamos escuchando Lo Canté de tu último disco, Fe, que ahí lo pueden ver. Exacto. Hablame de esta última criatura. Yo decía, me imagino que un disco para vos es como un libro para mí, es algo muy, muy propio, ¿no? Es como una criatura. Yo bromeaba, no tengo hijos, decía, ahora tengo una hija, pero hasta hace un año atrás decía, no tengo hijos, tengo hijos de papel. Y vos tenés hijos musicales. Hablame del último. Bueno, creo que son proyectos a los que uno le pone tanto empeño, tanto trabajo, tanta dedicación, tanta de todo lo que toda tu vida está depositada ahí, tu vida profesional, pero también tu vida personal, es todo, ¿no? Uh-huh. Y lograr concretar una obra, bueno, para mí ponerlo en un formato físico ya es algo un poco vintage, pero a la vez lo he hecho con todos mis discos, tengo los 4 en formato físico, y este acaba de salir, la edición digital a través de Altafonte y la edición física a través de Little Butterfly Records aquí en Montevideo, una edición hermosa además, y es un álbum que creo que es una buena síntesis de la persona que soy en varias capas, ¿no? Creo que a nivel musical, a nivel en las búsquedas de sonido, de universos, y las canciones también tienen como una cosa como bastante, mucho más directa por ahí, ¿no? Bastante pura. De hecho, ahora, mientras escuchamos Lo Canté, me ha pasado que esa canción viene acompañando gurises y gurisas de escuelas, de liceos, desde que salió hasta ahora, todo este año, y es algo muy lindo, porque que una canción tuya acompañe a los gurises mientras estudian, mientras crecen, y que haya surgido de forma natural, es tremendo regalo, tremendo premio. Así que es lo que te decía, creo que logré como sintetizar bien quién soy, pero a la vez cómo me paro ante el mundo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? Yo creo que componer canciones, escribir canciones, es algo de mucha responsabilidad también. Imagínate que acompañe niños, que acompañe infancias. Bueno, eso... Te voy a contar algo que me comentaba Diego González, el comunicador Diego. Me decía que él fue a buscar a su niña de 4 años a la escuela, que ya va a nivel 4, y tenían que dibujar niñas que mujeres artistas que las inspiraran. Y estaban, bueno, las 4 o 5 que podremos llegar a nombrar, ¿no? Entre otras, estaba Florencia Núñez. Bueno. O sea que niños de 4 y 5 años te dibujaron, y me comentaba que él te hizo llegar eso, y que tú le comentaste que te constaba que muchos niños empatizaban con tu música. Debe ser re loco. Que es muy loco, porque no hago música para niños. Claro. Nada más lejos. Por eso lo curioso, pero ¿no? Yo creo que también cuando el mensaje es importante, por eso digo que es una responsabilidad componer canciones. Porque la palabra hay que cuidarla mucho. Porque si uno denosta la palabra, y si vale todo lo mismo lo que uno pone en una canción, y si solo hablamos de las cosas que se hablan hoy en las canciones, que son sexo, drogas, ¿no? Digo, más o menos el panorama ya lo tenemos claro, ¿no? Y mi propuesta creo que está en las antípodas de lo que hoy se escucha, o lo que hoy se propone como... O lo que está de moda. O lo que está... que escuchas inevitablemente, lo que escucha un niño aunque no quiera, lo que escucha un adolescente aunque no quiera, aunque en tu casa tú le pongas Mariana Walsh o Cantacuentos.
¿Tá? O sea, lo que inevitablemente... La va a ranita escuchar. suena mucho en casa. Y Luli Pampín. Viste, ese también está bueno. O sea, lo que pasa es que, claro, cuando uno no está en la esfera de canciones infantiles o música para infancias, y está en la esfera de hacer canciones para todo el mundo, para toda la familia, para el que la quiera escuchar y que la quiera llevar como bandera, ahí está la llave, yo creo, de tomarse las cosas con mucha responsabilidad, porque lo que decimos tiene mucha importancia, cómo lo decimos tiene mucha importancia, y eso es el mensaje que le vamos a dejar a los gurises que ahora tienen 4, 5, 6, 7 años, en 10 años. Eso estamos, quieras o no, estamos siendo de alguna manera formadores de opinión. Claro. Y es recontra para mí importante tener un mensaje positivo en la medida que pueda, ¿no? Pero a la vez cuidar muy bien las palabras, porque las palabras se fijan y las palabras se naturalizan, y no quiere decir que haya palabras malas o buenas, pero que una construcción del mundo también parte desde las palabras que elegimos para hacer canciones. Y contaste con la ayuda además de grandes artistas, porque en la producción está Guillermo Berta, vos decías anteriormente había producido El Solo, además produjeron juntos, colaboraron Jorge Drexler, Laura Canoura, Rally Barrio Nuevo, Luciano Superviel en los arreglos. ¿Es tu disco más ambicioso en la búsqueda de calidad artística? De producción y de sonido yo creo que sí. Toda esa gente que nombraste, también nombraría a Gustavo Guerrero, que produjo 2 de las canciones, que vino desde México especialmente para trabajar 2 canciones. Un tipo que quiero muchísimo, pero que en ese momento éramos colegas, que empezamos a trabajar, que él venía de producir álbumes para mí súper inspiradores, como Musas de Natalia Lafourcade, venía de dirigir su banda. Y creo que es lindo, bueno, los álbumes de Pedro Pastor, también un colega muy querido. Es lindo para mí rodearme de gente que sabe más que uno, ¿no? Eso creo que todos lo deberíamos poner en práctica, porque esos son los momentos que uno aprende de todo el mundo, pero cuando uno se exige porque hay alguien que te viene a exigir y te viene a imponer o a proponer, mejor dicho, un montón de cosas de su propio universo y de sus propios aprendizajes, ¿no? Y cosas que uno va arrastrando, el resultado es mejor, creo, ¿no? Si se trabaja bien. Es mejor porque te estás llevando de ahí nuevas herramientas, porque estás dejando que otra persona contamine con su propio mundo, su propio universo sonoro, contamine el tuyo y que el tuyo se expande. Porque la música no es una línea recta, la música va así como en expansión. Si tú vieras todo lo que yo escucho, te morirías de risa, porque no puedes creer que una cantautora hay de todo. Tanta música, ecléctico. Muy ecléctico, muy variado. Me gustan las canciones que cuentan historias, pero soy una fascinada por el bolero. Escucho jazz, música clásica, vallenato, salsa. Mirá vos. Entonces, claro, que por supuesto pop, rock, indie. Pero a mí me gusta la buena música, y buena música hay de todos los géneros. Sin duda. Y eso es lo interesante. ¿Y cuánto te importa encontrar un hit? Porque me da la impresión que no sos de esas artistas que está desesperada buscando el estribillo que todos canten, sino que te interesa más contar buenas historias. Y bueno, sin duda, ojalá llegara a un hit, pero porque esas son las cosas que te cambian la vida, pero que pase porque tiene que pasar naturalmente, no porque lo buscas, ¿no? Ajá. Mi hit más genuino, que ha sido que te hablaba, lo canté entre los niños, las escuelas, que sucedió naturalmente, no sé cómo, alguien lo propuso, prendió y qué sé yo, y lo están cantando en coros, en escuelas. Eso para mí ya es un hitazo. Claro. Pero si tú escuchas mi música, te das cuenta de que yo no soy una persona que esté buscando el estribillo. De hecho, tengo pocos estribillos. Ajá. Tengo más estrofas, tengo mucha letra. Y eso hace que una canción sea difícil de pegar y entrar. Es verdad que no soy tan lineal a la forma de componer, y eso te aleja un poco. Pero me acerca mucho a mí y a quién soy, y eso me parece más importante. Muy bien. Bueno, nos vamos a la tanda con un pedacito hablando de boleros. De bolero principiante, un bolero que cantaste a dúo con Laura Canoura, de algún modo una de tus madrinas musicales, ¿no? Sí, sin duda. En ese festival de Rocha que contaste estaba ella. Y ahí ella habló muy bien de mí, me acuerdo, y ahí empezó una amistad muy larga que, bueno, hasta el día de hoy, ayer hablé con ella, y la invité a sellar esa amistad en este bolero que escribí para ella, además. Mirá vos. Sí. Nos vamos escuchando entonces Bolero Principiante, que está en el último disco Fe, tras la tanda. Les cuento del show que va a hacer Florencia Núñez en el Teatro Solís. Ya venimos. El aprendiz y tiene mucho por delante. Sin más te lo
presentaré. Si es que congenian, ya me cuentas. Deseaba conocerte a ti y transportarse con tu voz, solo lo traje hasta... Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Muy bien, hablando de... Esto era Las Vueltas, Las ¿no? Vueltas, Con sí. Jorge Drexler. Hablando de Fe, tu último disco, el 7 de junio vas a estar en el Teatro Solís presentándolo, entradas por Ticantel. ¿Qué me podés adelantar del show? ¿Qué vamos a ver los que concurramos a verte y escucharte ese día, esa noche? Wow, es que es muy emocionante poder... El Teatro Solís se ha vuelto en los últimos tiempos de formas que no sabría cómo explicarte, en un lugar que considero como mi casa. Y eso ya es maravilloso. Llegar al teatro con mi grupo totalmente ensamblado para cantar y tocar juntos estas canciones que estamos presentando, Fe en concierto, y sumarle además el repertorio, una selección del repertorio anterior que hemos hecho entre todos, sumarle a eso invitados, gente que viene especialmente para esto, del disco y fuera del disco. Entonces, yo lo pienso como una noche como de celebración, como de comunión, ¿viste? Bien. Sé que la gente que además está súper compenetrada con la situación, está comprando las entradas desde que salieron, y que no tengo dudas que así será y me van a acompañar mucho. También lo están viviendo con expectativa, ¿viste? Gente que ya estoy esperando y que por ahí toco en otro lado y ya tenemos las entradas, vamos a ir, o que me ven en otro concierto de otro artista y el 7 de junio vamos a ir. Es como que la gente lo tiene muy presente. Sí, sí. Y eso es muy lindo, porque uno se siente como realmente como acompañado, ¿no? Este es un camino que es mucho más lindo ser acompañado, tanto por tus colegas, por tu equipo, como de la gente. Cuando uno está acompañado por la gente, tiene como una... ¿no? Todo Se tiene... completa la obra, Totalmente, digamos. 100%. Sí, sí. ¿Y cuál es tu gran sueño artístico? Que vos digas, algún día me gustaría llegar a... Hoy, por ejemplo, más allá de Argentina, no has trascendido demasiado fronteras. ¿Te gustaría llegar a que te escuchen en tal o cual país o hacer una gira por Europa? No sé, dime tú. Bueno, la verdad es que tengo que confesar que soy muy afortunada porque he visitado un montón de países gracias a la música. Y he tocado, sí, estuve en Brasil trabajando bastante, bueno, Argentina, Paraguay, México, España. Ah, bien. Tengo un montón de sellos de pasaporte que han sido gracias a las canciones. Y eso es Estados Unidos, bueno, un montón. Y sin duda creo que el desafío, o mi gran desafío va a ser trabajar el proyecto fuera de fronteras. Uruguay es un país hermoso y para vivir me encanta, pero es cierto que tenemos un mercado ya que tiene un techo. Y todos los artistas lo sabemos. Casi en cualquier oficio artístico lo sabemos y esto se charla. Entonces la verdad es que creo que el desafío, más que el sueño, el desafío ahora es lograr, digamos, trascender un poco las fronteras y establecerme un poco fuera de ellas. Bien. Bueno, antes de irte, te vas a ir regalada, Florencia. Te llevas los vinos, a ver si se ven bien ahí, o si no los pongo acá, mirá. Vinos de Iber y te acerco los... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te brinda Óptica Ruglio, a ver si los podés mostrar. Mientras tanto, quiero preguntarte, bueno, hacerte la pregunta final del programa, que es de estilo. ¿Sos feliz? Sí. Soy muy feliz. Muchas gracias, muy bonitos. Ahí se ven. La verdad que se copan con la elección. Muchas gracias, Roberto Ruglio y equipo. Qué lindo. Abrazo grande.
La felicidad, ¿no? Qué concepto difícil de poder llevar a pocos segundos, pocas líneas. Creo que es una construcción diaria y a veces otras cosas se te van poniendo por delante de eso, ¿no? Pero fíjate, tengo un montón de cosas construidas y logradas que son un privilegio para mucha gente ya. Me dedico a lo que amo. Todos los días me levanto con el objetivo de hacer música. Y eso ya es una cuota de felicidad. Poder vivir de lo que amás, ¿no? Exacto. Y siempre tener un nuevo proyecto, un nuevo sueño, algo más que te motiva. El entusiasmo, eso que a veces hay que buscarlo un poco, porque entrar en la rutina y que esto también puede llegar a ser un poco rutinario, ¿no? Pero siempre hay que encontrar la manera de que esa chispa vuelva y de que tu propio trabajo te sorprenda y tu propia carrera y tus vínculos, tus amistades, tus colegas, todo eso te alimenta y el arte es hermoso. Muy bien, gracias Florencia. Por favor, gracias a ti. Señores, gracias por acompañarnos en esta propuesta. Seré curioso, remozado de algún modo en los estudios de Trimax Live. Y recuerden, no dejen de suscribirse en YouTube, Trimax Live. Y en breve se viene la escenografía nueva de Seré Curioso para compartir una charla en la pantalla de BTV. Chau, chau. Resulta que bebo y me emborracho de tu fuente y me armo de valor hasta los dientes. Planeo por tu espalda y busco que cada hora cuente, cada hora cuente. Benditas las vueltas de